Marketing Online, episodio 492. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un viernes más. Qué bien estos viernes, qué bien que entran a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes. En definitiva, ya sabéis de qué va esto es Marketing Online. Hoy, viernes 1 de abril del 2016, programa 492, lo vamos a dedicar a los inocentes. ¿Por qué a los inocentes? Porque hoy es 1 de abril y como buen 1 de abril ya sabéis que en gran parte del mundo se celebra April's Fool, que es el Día de los Inocentes, por decirlo de alguna forma, más americano o más global. Entonces depende de las páginas web que sigáis, ojo, porque quizás os van a tomar el pelo un poquito, ¿no? Sobre todo las americanas y tal, que es donde se celebra más. En todo caso, quedáis avisados. En fin, hoy, como siempre, vamos a dedicar el programa a hacer un monográfico, pero antes recordemos que en boluda.com/cursos, ya lo sabéis, hay esos videotutoriales guiados paso a paso a tiempo real de marketing online y de desarrollo web. Todo lo necesario para crear a través del desarrollo web vuestra página web, vuestro proyecto, vuestra idea, vuestro da igual, lo que sea, y luego a través del marketing online pues llegar a toda esa gente que puede estar interesada en pagar por ese producto, por ese servicio, ¿de acuerdo? Echadle un vistazo que está muy bien. Además, dentro de poco ya empezaremos con los nuevos cursos, o sea que en breve ya os diré un listado de cursos nuevos para que elijáis los que más os interesan. Muy bien. Dicho esto, por cierto, hoy la clase, ya sabéis, clases a las 10:10 cada día. Hoy es de HTML y vamos a ver cómo hacer formularios con HTML, que es algo imprescindible para tener, bueno, para poder interactuar con las visitas. Un formulario de contacto, un formulario de pago, un formulario de un e-commerce, cuando rellenas los campos del formulario para pagar, pues ¿qué es? Pues eso es un formulario. En fin, como digo, hoy un monográfico, ¿vale? Como todos los viernes. Y es un monográfico muy interesante, me lo habéis pedido mucho, y lo que voy a hacer es hablar del concepto de Lean Startup. Se ha hablado mucho del tema Lean Startup. Es L-E-A-N, Lean Startup. ¿Qué es exactamente? De alguna forma voy a quitar todas las palabras técnicas y voy a dejar de un lado todo el tema más avanzado y voy a explicarlo de forma llana, ¿de acuerdo? De forma que todo el mundo lo pueda entender, tener un concepto inicial y a partir de aquí, si os interesa, hay libros enteros. De hecho, en el mío, le voy a dedicar un capítulo solo a esto y de hecho, ahora que lo pienso, el mes pasado, ya es abril, pues en marzo, de hecho dediqué alguno de los correos, de los propósitos, como el propósito era crear un negocio online, pues a hablar de este concepto. Es muy interesante, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, ¿de qué va esto del Lean Startup? Porque se habla muchísimo de esto. Lean Startup, la gente, vamos, va por la calle con pins de los pins. ¿Os acordáis de los pins? Madre mía, qué generación. Pues bueno, la gente lo habla, ¿no? Se dice por la televisión, los expertos y tal. Bueno, el origen está en 2008, cuando un señor llamado Eric Rice, le puso ese nombre. Y entonces, el concepto en sí ya existía. De hecho, no es que inventemos nada. Lo que pasa es que lo organizó un poco, lo documentó y gustó. La forma en la que lo hizo, pues quedó bien y a partir de ahí, pues, arraigó el tema. Entonces, la definición formal, ¿vale? Os la leo. Lean Startup es una manera de abordar el lanzamiento de negocios y productos que se basa en aprendizaje validado, la experimentación científica y la iteración en los lanzamientos del producto para cortar los ciclos de desarrollo, medir el progreso y ganar valiosa retroalimentación de los clientes. ¿Qué dices? Madre mía de Dios. ¿Hay una traducción fácil? Sí, por supuesto. Yo os lo diría de una forma fácil y mal, pero para que lo entendáis, empezar con lo mínimo y mejorar poco a poco en función de los comentarios de nuestros clientes. Ya está. ¿Vale? Que algunos diréis, pero no es exactamente esto. Ya lo sé. No es muy purista, ¿eh? Yo tampoco lo soy. Entonces, esta es la idea, ¿eh? Empezar con lo mínimo y mejorar poco a poco. Hasta ahí bien. Pero claro, ¿cómo mejoras? Pues en función de los comentarios de los clientes. Hasta ahí tiene sentido, ¿verdad? Pues eso es precisamente lo que voy a explicar. Claro, una de las ventajas de esta aproximación del Lean Startup es que se puede lanzar una startup o que se puede crear un producto o un servicio sin una gran financiación, sin grandes gastos, de hecho, esto en los americanos todo esto lo comentan y tienen libros
únicamente hablando del tema del bootstrap business, de empezar un negocio con tus propios recursos. Claro, a no ser que seas un Donald Trump y digas, es que, bueno, yo, mira, de millones a millones creo los negocios y si no surgen, pues no surgen. Pues claro, si no es realmente así, claro, tienes pocos recursos. Y en nuestro caso, pues vamos, no somos unos tíos gelitos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la buena aproximación? Incluso aunque tuvieras mucho dinero, porque muchas veces, si tienes mucho dinero, te ves más valiente y empiezas a hacer cosas que no harías si tuvieras poco dinero. Entonces, ¿cómo vamos a montarlo? Porque hay dos conceptos clave en todo esto. Primero, empezar con lo mínimo, que es el producto mínimo viable, y ahora entraremos a ello. Y por otra parte, mejorar poco a poco, en función de los comentarios, ya hemos dicho, de los clientes. Vale, vamos a analizar ambas cosas y vamos a ver exactamente cómo, ya os digo, estos dos puntos, producto mínimo viable y después la mejora. Bien, empecemos por el producto mínimo viable. ¿Qué es? Lo del PMV que encontraréis en muchos sitios, el Minimum Viable Product, lo veréis mucho, hay mucha literatura de todo esto. Bien, es una primera versión de este producto o de este servicio. Lo mínimo imprescindible para ver si hay interés. O sea, básicamente para probarla, a ver si hay agua, ¿no? Antes de tirarte a la piscina, para ver qué pasa. A ver, aquí la gracia está en probar si hay interés para no arriesgar. El tema está en no desarrolles, no fabriques todo si no sabes si va a haber interés. Por ejemplo, Zappos. Zappos es la zapatería online más grande del mundo. La más grande del mundo, Zappos. ¿Sabéis cómo empezó? Ellos claro, tenían muchas posibilidades. Podían decir, mira, vamos a hacer una zapatería online, la más grande del mundo. Vamos a facturar millones, porque facturan millones, muchos millones, ¿de acuerdo? Bueno, pues, ¿qué hicieron? Dijeron, vamos a montar una zapatería desde cero, vamos a comprar stocks, vamos a tener todos los zapatos del mundo, vamos a crear nuestro e-commerce, una base de datos, vamos a crearlo todo, y vamos entonces a continuación a ver si hay interés o no. O vamos a probar las aguas, vamos a ver si la gente compraría zapatos, porque claro, no estaba muy claro, ahora ya sabemos que sí, pero la gente, claro, los zapatos es algo que clásicamente uno iba a la zapatería, se probaba los zapatos, no, este número no, un número más, un número menos, estos me gustan cómo quedan, estos son cómodos, claro, era un tema muy arriesgado. ¿Qué es lo que hicieron? Atención, ojo al dato. Contactaron con las zapaterías locales. Hicieron fotos, su propio catálogo, a través de fotos de esos zapatos que ni los tenían. Y las colocaron en su página web. Entonces, esos zapatos los compraban a las zapaterías a precio de mercado y lo vendían directamente a los clientes. ¿Para qué? Para ver si había interés. Imagínate que no hay interés. Dices, bueno, pues ya está, pues nada, no compramos más, dejamos lo del tema del catálogo y ya está. Pero no han montado nada. Efectivamente vieron que existía una gran demanda, entonces, vamos, ¿qué hicieron? Entonces sí, dijeron, vale, pues ahora que ya hemos comprobado, que ya hemos contrastado que hay demanda, ahora vamos a automatizar todo esto, ahora vamos a comprar nuestros zapatos, ahora vamos a comprar esos stocks, etcétera, pero no lo vamos a hacer antes de saber si hay interés, ¿de acuerdo? Así pues, la idea es que cuando os planteéis lanzar o no lanzar un startup, lanzar o no lanzar un proyecto, la idea es, y esto lo hemos hablado ya en múltiples ocasiones, incluso en el propósito de enero ya lo dijimos, no tenéis que pensar en tenerlo todo perfecto. Primero, porque la perfección no existe, es que no hay tal cosa. Y segundo, porque vais a arriesgar mucho tiempo y mucho dinero. La idea es que empecéis con lo mínimo, pero ojo, ese producto mínimo viable que decimos tiene que ser funcional. Tiene que cubrir esa necesidad al 100%. No podemos lanzar un producto cojo. Ojo, no va a ser el producto perfecto, pero va a cumplir esa necesidad. Zappos, por ejemplo, el caso de Zappos no estaba cojo. Tú, como usuario, podías ir a Zappos desde el primer momento y comprar unos zapatos online. No era un catálogo que decía, bueno, esto es un catálogo y ahora si te interesan los zapatos, pues nos lo dices y no sé qué, o vas a la zapatería. No, porque entonces, claro, no estás cubriendo la necesidad de comprar zapatos online. A ver, sí que es cierto que ellos lo tenían un poco manga por hombro, ¿no? Es decir, bueno, pues ahora cuando nos hacen el pedido no tenemos los zapatos, pero esto el cliente ni lo notaba, por decirlo así. Ellos podían ir a internet a comprar zapatos. Ya está. Esto es lo que se podía hacer, ¿de
acuerdo? Entonces, vamos a ver otro caso, ¿no? El típico, y os dejo una imagen, que es la típica que se usa en estos casos, de un coche, ¿no? El proceso de fabricación de un coche. Y lo que es el producto viable y lo que es lo que no sería el producto viable. Yo os dejo la imagen porque es muy ilustrativa en las notas del programa, ya lo sabéis, simplemente tenéis que ir a boluda.com/podcast/492 y entonces ya llegaréis ahí veréis la imagen, ¿no? El caso de un coche. Claro, tú no dices, vamos a hacer un producto viable, un mínimo producto viable de un coche, o un mínimo producto porque ya veréis que no es viable. Dices, bueno, pues coloco 4 ruedas. Y te dicen, bueno, pero esto no es viable, o sea, con esto no me muevo. Tengo ahí 4 ruedas sueltas tiradas en el suelo, ¿qué hago? Bueno, pues te dicen, no, pues a ver, espera, le voy a poner un chasis. Y tienes ahí un chasis y 4 ruedas, pero eso no se mueve. No. Claro, eso es un producto mínimo, pero no es viable. En cambio, otra aproximación, ¿de acuerdo? Sería, imaginaros, vale, en lugar de pensar en el coche, vamos a pensar en la necesidad. Vamos a pensar en el transporte. Y dices, vale, ¿hay necesidad de transporte? ¿Hay necesidad de la gente para moverse de un sitio a otro que no sea andando o corriendo? Entonces, para probar esto, en lugar de poner 4 ruedas o de un chasis que por sí no va solo, ¿qué haces? Te inventas el patinete. Dices, pues mira, un patinete, sirve. ¿Es un producto mínimo viable? Sí, porque tú puedes viajar con el patinete. Y entonces la gente dice, hostia, pero el patinete es un poco tosco, ¿no? Algo un poco más, bueno, ningún problema. Pues la bici. Entonces, en lugar de tener que ir dándole con el pie, pues pedaleas y tal. Bueno, pues sí, hay interés. Vale, pues entonces ya tenemos la bici, ahora vamos a ir ¿qué más queréis? Pues quisiéramos algo que no nos cansara tanto, porque tenemos que pedalear y tal. Bueno, pues la moto. Entonces ya tenemos, le acoplamos un motor a esa bici, para entendernos, y tenemos la moto. Vale, perfecto. Ahora quisiera poder ir sentado con aire acondicionado y no sé qué, y que si llueve, pues no me moje. Bueno, pues entonces hacemos el coche. Y poco a poco, pero fijémonos que desde el principio hemos cubierto la necesidad, en este caso, de transporte. Pero no hemos dicho, bueno, primero unas ruedas, bueno, ahora un chasis, bueno, ahora un motor. No, porque es que hasta el final, hasta que eso no se mueva y sea un coche que nos sirva para transportarnos, no es viable. En cambio, la aproximación Lean sería, no, haz un patinete. Y unos diréis, no, tenemos que hacer un coche. Ya, pero no hagamos el coche aún, porque no sabemos si va a interesar. Claro, entonces, a ver, si tú tuvieras una bola de cristal, pero claro, si ya jugamos a tener bolas de cristal, entonces no vale. Si tú tuvieras una bola de cristal y supieras que efectivamente si fabricas ese coche se va a vender, entonces ningún problema, pero tú no lo sabes. Entonces, empieza con lo mínimo. Es como salir al mercado y decir a la gente, la gente os diría, ¿qué? Diríais, ¿hay interés en tener algo así? Y la gente os diría, vale, sí, o quizás. Entonces tú lo fabricas, lo mínimo, y cuando ves que te compran, entonces, y ahora pasamos precisamente al segundo punto, pasas a mejorar poco a poco. El segundo punto del Lean Startup, bueno, ya os digo, yo os lo estoy resumiendo mucho, los que conozcáis y habéis leído libros de temas de Lean Startup, veréis que estoy simplificando el concepto, pero quiero que lo entendáis de una forma fácil. Entonces, el segundo punto, mejorar ese producto. ¿Cómo? Poco a poco, siempre pequeños pasos, y ahora os explico por qué, y siempre en función del feedback de los clientes. Os comprarán ese patinete y vendrán y os dirán, ostras, esto del patinete es que mira, de ir con un pie haciendo esto y se me gasta la suela del zapato y me canso y tengo que cambiar de pie, alguna cosa más cómoda, entonces inventarás la bici. Y entonces vendrá ese mismo tío y te dirá, hostia, es que esto ya estoy yo muy fuerte de las piernas, no me hace falta hacer ejercicio, alguna cosa, entonces le pondrás el motor. Entonces, la idea clave es, en el caso del coche, recuperando el ejemplo, es, ojo, hacer el coche que quieren los clientes, no el coche que nosotros queremos. ¿Os acordáis? No sé si lo habréis visto, os dejo un enlace en las notas del programa del episodio del hermano de Homer Simpson, el hermano rico de Homer Simpson, que ficha a Homer en la fábrica de coches, precisamente, para que construya el mejor coche del mundo, y lo arruina, cierra la fábrica, lo echan, es una desgracia de capítulo. Bueno, pues por eso, precisamente, porque Homer decide que el mejor coche del mundo es ese, y fabrica, un coche mastodóntico, que no hay por dónde pillarlo, ¿no? Y es un fracaso. Pues esto es exactamente lo mismo, pero esto podría pasar con cualquier otra cosa. Yo qué sé, dices, voy a hacer, por ejemplo, un software de reserva, de ticketing, ¿no? De temas de entradas. ¿Qué sería lo mínimo viable? Bueno, pues poder hacer una reserva de entradas, ya está. Que la gente vaya, coloque su actividad o coloque, yo qué sé, pues su evento y la gente pueda reservar entradas. Ya está. Entonces, esto, si funciona, la gente os va a decir, hey, esto está muy bien, ¿podría imprimir esa entrada en un PDF? Y dirías, vale, si detectas que hay mucha gente que lo pide, entonces, zas,
lo haces. Entonces os dirán, escucha, ¿tendría la opción de poder hacer unos cupones porque así a algunas personas les pasaré los cupones y podrán tener esa entrada que se pueden imprimir en PDF con descuento? Y si hay gente, y si detectas ese patrón de mucha gente que lo pide entre tus clientes, dirás, pues sí, por supuesto, adelante. Algunos entonces os dirán, ¿se puede hacer una entrega o un pago parcial de esa entrada y después acabar de pagarla en el sitio, en la ubicación? Bueno, pues si hay interés, se hace. Pero fijémonos, poco a poco. Esto es como un estudio de mercado a tiempo real, ¿no? Es decir, bueno, en lugar de hacer un estudio de mercado preguntando a la gente qué es lo que quieren y con todos esos datos construir el producto final, lancemos solo el producto mínimo viable y entonces vamos pivotando. Esto de pivotar, ya sabéis que está muy de moda, ¿no? Pivotar antes se llamaba cambiemos o nos pegamos una hostia, ¿no? Lo que pasa es que ahora tiene un verbo más bonito, pivotar y tal, que queda muy fashion. Y la idea que hay detrás de esto es que es mucho más fácil pivotar o cambiar si vamos dando pequeños pasos en lugar de dar grandes saltos. ¿Por qué? Porque tendremos mucho menos camino que deshacer. Si hacemos un gran salto, una revolución, y nos damos cuenta que nos hemos equivocado, vamos a tener que deshacer mucho camino. Imaginemos ese mismo software, ese mismo coche, ese mismo producto, servicio, idea. Claro, si nosotros lo hacemos todo completo y luego vemos que no funciona, vamos a tener que deshacer todo. No ha servido nada de lo que hemos hecho. En cambio, si vamos avanzando paso a paso y vemos que el siguiente paso, ese pequeño paso que hemos dado era un paso malo, es decir, este paso que hemos dado estamos viendo que no funciona, que no interesa, que da problemas, que no sé qué. ¿Qué haces? Tiras un paso hacia atrás. Ya está. ¿Vemos que no hay mercado para este paso? Cambiamos una vez más el rumbo. Es como que si estuvieras navegando o vas por el bosque, vas poco a poco. Cuando haces un gran recorrido en los bosques, haces un gran camino, ves que hay pequeñas señales, ¿no? Y no te dicen, este es el punto de partida. Y cuando llegues, al final, verás la línea de meta. No, por los caminos del bosque, a mí me gusta mucho hacer trekking y tal, vas viendo señales. En los árboles vas viendo unas crucecitas que te marcan el camino y te dicen, hey, vas bien o vas mal. Entonces, cuando llegas a uno y dices, ups, hace rato que no veo ningún señal, hace rato que, o incluso a una X, ¿no? Hay una nomenclatura y tal. Entonces, es muy fácil. Simplemente tienes que volver atrás hasta la última señal y decir, vale, aquí estaba bien. Si no es este camino, será el otro. Esto es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Es exactamente lo mismo. Tenemos que analizar si ese último paso es bueno y si no es bueno, tiramos hacia atrás, volvemos a plantearnos el rumbo donde nos dirigíamos y seguimos adelante. La idea detrás de todo esto es que es un gran riesgo apostar todo a una revolución en lugar de a una evolución. Ojo, ¿que una revolución te puede salir extraordinariamente bien? Sí, por supuesto, pero también extraordinariamente mal. Es cuando lanzas un producto que pretende ser una revolución, yo qué sé, el iPad, por ejemplo. Fue una revolución, sí que había temas de tablet, pero lo plantearon muy distinto. Fue un riesgo, un riesgazo, pero funcionó muy bien. Ahora, también os digo que tenían una de millones para hacer estudios de mercado que vamos, ya quisiéramos muchos, ¿no? Entonces, esto tiene un esquema. Os dejo también ese enlace, bueno, es un dibujo, os dejo el esquema en las notas del programa, que básicamente son 3 pasos: construir, medir y aprender. ¿De acuerdo? Esto todo, y volviendo un poco a la teoría más clásica del tema del Lean Startup, parte de lo que ellos llaman una hipótesis arriesgada, que básicamente esa hipótesis arriesgada es lo que os digo, esa idea de negocio, esa idea de producto, esa idea de servicio. Pero claro, como toda hipótesis, ¿qué tenemos que hacer? Contrastarla, ¿no? Entonces, ¿cómo contrastamos esa hipótesis? Pues pasando a construir, ¿de acuerdo? ¿Y cómo construimos? Ya os digo, esto es más fácil de seguir si miráis ese esquema que os dejo en las notas del programa. ¿Cómo construimos? ¿Qué es lo que construimos? Ese producto mínimo viable. Para ver si hay interés, lo mínimo de lo mínimo que tengas que invertir, lo mínimo que tengas que arriesgar. Lo lanzaremos y a continuación medimos, que es el segundo punto. ¿Qué medimos? Los resultados. ¿Que hay interés? Estupendo, sigamos. ¿Que hay demanda? Fantástico, producimos más. ¿Que hay feedback? Perfecto, lo escuchamos. ¿Que no? Pues lo cancelamos. La idea es equivocarte rápido. Y esto ya lo decía Steve Jobs. Tienes que equivocarte rápido, porque no te equivoques lento, por decirlo así. Si es que realmente es así, es, ok, fuera, otro. ¿De acuerdo? Es, lanzo esto, no funciona, fuera, otro. Y bueno, es un poco Edison, ¿no? Con la bombilla, lo mismo. Esta no funciona, fuera, esta no funciona, fuera, esta no funciona, fuera. Y cuando lo dio,
Pues mira, esto sí que funciona para hacer la bombilla, que es lo que dice él, ¿no? Que no es que fracasara 999 veces, sino que encontró 999 formas de cómo no hacer la bombilla, hasta que dio con ella. Pero bueno, esto ya sería otro tema, ¿no? Pero la idea es esa. Probamos, fracasamos rápidamente y si no, fracasamos rápidamente porque realmente hay acogida, medimos los resultados, aprendemos y mejoramos. Aprendemos y mejoramos, aprendemos y mejoramos. Y esto es un loop hasta que nos convertimos en Apple, ¿de acuerdo? En todo caso, esto tan fácil, tan simple, que os he explicado en apenas 20 minutos, es lo que se llama Lean Startup. Así pues ya podéis empezar a pensar y a definir vuestros productos mínimos viables. En fin, señores, pues nada, hasta aquí el episodio. Este episodio lo he hecho sobre todo porque había mucha gente que se ha apuntado ya tarde a los propósitos de marzo. Entonces me decían, Joan, es que hemos llegado tarde y no sabemos cómo iba esto, no nos hemos perdido lo de los principios, lo del Lean Startup y tal. Bueno, pues aquí os lo resumo, ¿de acuerdo? De forma fácil, simple y para que todos podáis empezar esa Lean Startup y no arriesguéis más de lo necesario, ¿de acuerdo? Muy bien, señores, pues ya está, es viernes. Qué bien, es viernes, tenemos un fin de semana por delante, o sea que ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿eh? Desconectad. Bueno, muchas gracias, antes que nada, muchas gracias por vuestras valoraciones en iTunes de 5 estrellas, muchas gracias por vuestros me gusta y vuestros comentarios en iVoox y muchas gracias por estar ahí al otro lado. Más de 10.000 personas están ahí al otro lado, como lo que somos todos, no solo yo, todos muy afortunados de tener esta comunidad. Señores, es fin de semana, lo que decía antes, disfrutad, relajaros, vamos, vivid la vida, desconectar, recargar pilas, porque el lunes volvemos con más y mejor. ¿Por qué? Porque vuestras preguntas serán las protagonistas del programa. Entonces, muy buen fin de semana.